The People of the Eye. Capítulo 3. Sí, pero hemos llegado a la conclusión de que grupo étnico es una conceptualización adecuada para la minoría lingüística de los signantes de ASL. Sin embargo, asumimos la responsabilidad de considerar críticas contrarias y evaluarlas una a una. Críticas sobre la asimilación. Pregunta: no ha dicho nada sobre la pérdida auditiva. No escuchar explica mucho sobre el mundo sordo. Por ejemplo, explica por qué las personas sordas comúnmente no aprenden inglés hablado y se asimilan. ¿No los hace eso diferente de los grupos étnicos? Respuesta: algunos señantes de ASL pueden hablar inglés en voz alta y ocasionalmente lo hacen, pero pocos de ellos son asimilados por la etnia dominante. Considerar que los cuerpos sordos se adaptan a la comunicación visual y las etnias sordas tienen una gran lealtad al grupo. En general están contentas con su forma de ser. Y la resistencia a la asimilación no es exclusiva del mundo de los sordos. También se da en los amish, gitanos, menonitas, residentes chinos, nativos americanos, entre otros. Hay una frontera sólida con la etnia dominante. Es poco probable que la frontera desaparezca. El mundo sordo debe estar entre los grupos étnicos cuya cultura y circunstancias no favorecen la asimilación. Hemos examinado el mundo de los sordos a través de la etnicidad. Los académicos deben mirar la etnicidad a través del lente del mundo sordo. ¿Qué tienen que aprender las ciencias sociales de las propiedades únicas de la etnia sorda como su base en la visión? Críticas sobre los cuerpos sordos. Pregunta: bien, digamos que la asimilación limitada a la etnia mayoritaria no es exclusiva del mundo sordo, pero aún así, todos los miembros de este grupo no pueden escuchar. ¿No los hace menos pertenecientes a un grupo étnico? Respuesta: muchas etnias tienen rasgos físicos que los distinguen. En el caso de los pigmeos de África Central, su etnia incorpora una composición física distinta. Los aspectos físicos, la forma de vida comunitaria, están relacionados con lo físico y con el ambiente, con la forma como ven a sus vecinos de otros rasgos y viceversa. La diferencia física es parte de la etnia y no es casual. Hay una correlación de composición física y etnia. Pregunta: ¿cómo puede un niño sordo recién nacido ser étnicamente sordo antes de conocer la lengua de señas y la cultura sorda? Respuesta: ¿cómo se identifica a los miembros jóvenes de los grupos étnicos? Vemos al recién nacido como alguien lanzado en una trayectoria que, dependiendo del aspecto y del entorno de él, normalmente lo va a llevar a dominar de forma nativa una lengua y cultura particulares. Pregunta: entonces, ¿el hijo sordo de padres oyentes, como el hijo sordo de padres sordos, es étnicamente sordo desde el nacimiento? Respuesta: sí, o desde el momento en que el niño sordo tiene el potencial de prosperar en un entorno de ASL. Los adultos sordos dicen: ese niño tiene ojos sordos. Más adelante, estos niños se verán como sordos. Se comunicarán manualmente, usarán gestos faciales codificados, responderán fácilmente a los eventos visuales. Pregunta: ¿no todas las etnias tienen rasgos físicos reveladores? Respuesta: es cierto, pero los sordos sí. El niño sordo puede verse privado de la oportunidad de aculturarse al mundo sordo. Sin embargo, el potencial de aculturación del niño, arraigado en su diferencia física, permanece. Pregunta: ¿qué pasa con aquellos que se vuelven sordos en la niñez? Comenzaron en alguna cultura oyente. Entonces, ¿qué son? ¿Son biculturales? Respuesta: sí. Estos son los niños adoptados en el mundo sordo. Tendrán al menos dos etnias.
Una estudiante que quedó sorda cuando tenía 3 años lo explicó así: necesito el mundo oyente porque es el mundo en el que nací, pero necesito el mundo sordo porque es el mundo que le da sentido a mi vida. Pregunta: ¿qué pasa con los cónyuges e hijos oyentes de padres sordos? ¿Son sordos? ¿Son los codas étnicamente sordas? Los codas, con su dominio nativo de ASL e inglés y con su conocimiento de ambas culturas, son vistos como prácticamente sordos, pero no lo son. Los codas no tienen la composición física adecuada. Tienen experiencias lingüísticas y escolares diferentes a las de las personas sordas y a menudo se casan con personas oyentes. Los codas caminan a un ritmo diferente. Humphreys dice: los hijos oyentes de padres sordos tienen lazos de sangre con las personas sordas, así como el conocimiento de las costumbres y las lenguas del grupo. Sin embargo, en los asuntos que realmente cuentan, no se les considera sordos. Argumentos sobre la socialización. Pregunta: los hijos sordos de padres oyentes son socializados en gran parte por personas sordas y no por sus padres. En los grupos étnicos, los padres y los hijos tienen la misma etnia y los padres son los que socializan. Entonces, ¿esa diferencia no deja fuera a la etnia sorda? Respuesta: como hemos visto, algunos grupos étnicos adoptan muchos niños ajenos y los socializan. Así lo hace el mundo sordo, que socializa a todos los niños sordos cuyos padres no pueden desempeñar ese papel. El niño recibe algo de socialización en el mundo oyente de varias fuentes: de personas sordas, que de hecho son multiétnicos, de hermanos, padres y parientes oyentes, y de la educación formal. En la socialización, el mundo sordo asegura la transmisión de su etnicidad de generación en generación. Lo que puede ser único de la etnicidad del mundo sordo no es la socialización adoptiva, sino el retraso en esa socialización. Argumentos sobre otros desafíos para la etnicidad sorda. Pregunta: hay más desafíos para la etnicidad sorda. Empecemos con esto. En comparación con otros grupos étnicos, el mundo sordo rara vez es autónomo y controla sus propias instituciones. Respuesta: hemos presentado una lista de instituciones sociales conducidas principalmente por el mundo sordo, pero la autonomía tiene sus límites. Se puede decir que pocas minorías étnicas controlan sus propias instituciones primarias. Por ejemplo, más de 1,5 millones de estadounidenses hablan francés en casa, celebran su etnia y tradiciones étnicas, pero sus hijos asisten a escuelas convencionales, trabajan en empresas convencionales y no existe una estructura de autoridad central. Pregunta: de acuerdo, la autonomía limitada no es exclusiva del mundo sordo, pero aquí hay una característica que es única. La etnia sorda solo tiene la densidad de una generación. No es intergeneracional e históricamente profunda, como lo son otros grupos étnicos. Respuesta: no estamos de acuerdo. Volvamos al hecho de que la mayoría de las personas étnicamente sordas son sordas hereditarias. En muchos estadounidenses que actualmente son sordos hereditarios, hay evidencia de que el rasgo les ha sido transmitido a través de generaciones por más de 400 años. El componente físico de la etnia sorda se puede encontrar en cada generación de su ascendencia, a veces expresada, ancestros que son personas visuales, a veces de manera subyacente, ancestros oyentes portadores del rasgo sordo. La lengua y la cultura sordas también se transmiten de generación en generación. Niños sordos, hijos de padres sordos, los reciben de sus padres. Niños sordos de padres oyentes, los reciben de sus pares sordos y modelos adultos sordos. Importa menos quién transmite el patrimonio. Lo central es que se transmita.
Pregunta: ¿en qué parte de la etnicidad sorda se encuentran propiedades étnicas como la vestimenta tradicional, la cocina distintiva, los ritos matrimoniales y funerarios y una patria étnica? Respuesta: en muchos grupos étnicos de hoy, la vestimenta, la cocina y los rituales distintivos están ausentes o están muy disminuidos, inundados por lo de la etnia dominante. Hemos citado algunos rituales del mundo sordo, pero no hay razón para esperar que los signantes de ACL hayan desarrollado una cocina o vestimenta étnica y no viven reunidos en ninguna región específica. Diríamos que estas propiedades étnicas no son requisitos previos. Los requisitos previos son sentido de pertenencia, cultura distinta y fronteras étnicas. Argumentos sobre el reconocimiento académico. Si mundo sordo y etnicidad coinciden tanto, ¿por qué durante tanto tiempo esto no se aceptó? Respuesta: algunos académicos avanzaron el concepto de etnia sorda hace 50 años, pero muchos fueron engañados por el etnocentrismo. Cuando los lingüistas, oyentes y sordos se interesaron en el estudio de ASL, se mostraron abiertos a descubrir que ASL es una lengua natural independiente. Debido al etnocentrismo, no pudimos ver que los niños sordos, que no eran sordos hereditariamente, podían ser considerados parientes de aquellos que lo eran, porque perdimos el componente cultural del parentesco que se encuentra de manera más marcada en otras sociedades. Fallamos en darnos cuenta de que el parentesco en los grupos étnicos no necesita basarse exclusivamente en la procreación. Hubo una construcción competitiva de la identidad sorda entre eruditos y legos oyentes. Los que se preocupaban por la ascendencia compartida en los grupos étnicos preguntaron sobre la herencia a los niños sordos en general, en lugar de sobre la herencia de los signantes de ASL, y no reconocieron la transmisión hereditaria en el mundo sordo cuando algunos de los antepasados de un niño sordo eran portadores de genes sordos, pero no sordos ellos mismos. Argumentos sobre discapacidad. Pregunta: la mayoría de la gente piensa en las personas sordas no como miembros de un grupo étnico, sino como personas con una discapacidad. Seguramente la incapacidad para oír es una discapacidad. Respuesta: las categorías de discapacidad se construyen socialmente. La discapacidad aparece cuando una sociedad fracasa en ajustar su entorno físico y social a las variaciones humanas de su población. Es posible que el esfuerzo por decidir el estado de la discapacidad fuera de la cultura no sea útil y esté demasiado cerca de las teorías eugenésicas. El hecho de que una función biológica como la audición sea típica de nuestra especie hoy puede reflejar, más que cualquier valor real de supervivencia, las vicisitudes prehistóricas de la evolución. Entonces, ¿es ingenuo pensar que las personas sordas tienen una discapacidad? Respuesta: en las culturas sordas, ser sordo se considera una variación humana normal, mientras que en las culturas oyentes se considera una discapacidad. Las personas sordas son las personas de la vista. Es una base de su origen étnico. Los académicos sordos de hoy, como Bienvenu, Humphreys, Jankowski, Ladd, se encuentran entre los que rechazan la construcción de discapacidad de las personas étnicamente sordas. Humphreys dice: discapacitado no es una etiqueta o autoconcepto que históricamente haya pertenecido a las personas sordas. Discapacitado es una forma de representarse a sí mismo e implica metas que las personas sordas no conocen. Las preocupaciones permanentes de las personas sordas han sido las siguientes: encontrarse y permanecer juntos, preservar su lengua y mantener las líneas de transmisión de su cultura.
Estos no son objetivos de las personas con discapacidad. Sin embargo, las personas sordas conocen los beneficios de esta etiqueta y toman decisiones respecto a alinearse políticamente con estas personas. Pregunta: ¿quizás los sordos nieguen que tienen una discapacidad para evitar el estigma? Respuesta: existen numerosas razones para creer que las personas sordas rechacen la idea de que todos tienen una discapacidad. La clave para comprender por qué discapacitado no se ajusta bien a sordo se encuentra en la lengua y la cultura distintivos de los signantes de ASL, que, en este sentido, no se parecen a ningún grupo de personas con discapacidad. Pregunta: al menos las personas de etnia sorda podrían apoyar el movimiento de las personas con discapacidad sin incluirse realmente a sí mismas. Respuesta: sí, y eso pasa. Sin embargo, las personas sordas no estuvieron profundamente involucradas con las personas con discapacidad en el cabildeo de la ley estadounidense con discapacidad. Las personas con discapacidad no estuvieron profundamente involucradas en el evento del siglo de los sordos, Deaf President Now, de Gallaudet. Los dos grupos tienen diferentes prioridades. El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad busca la independencia de las personas con discapacidad. Las personas sordas aprecian la interdependencia con otras personas sordas. El movimiento de las personas con discapacidad busca la integración total en la sociedad general, siempre que sea posible. En cambio, las etnias sordas aprecian su identidad única y buscan una integración que honre su lengua y cultura distintivas. Considera la integración de los niños sordos en las escuelas oyentes como una maldición. Las personas con discapacidad no son un grupo étnico. En su mayor parte son personas oyentes de diversas etnias, especialmente la dominante. Pregunta: si los vínculos del mundo de los sordos con la comunidad de personas con discapacidad son escasos, sus vínculos con otros grupos étnicos son más escasos todavía. Por ejemplo, ¿qué ayuda pueden esperar las personas sordas de los estadounidenses negros en su lucha por sus derechos humanos? Respuesta: el mundo sordo ha recibido mucho de los estadounidenses negros. Hay estadounidenses sordos negros. Fueron los estadounidenses negros los que iniciaron la era de los derechos civiles que le dio tanto poder a los estadounidenses sordos. Los afroamericanos oyentes y sordos participaron en el movimiento Deaf President Now. Pero los grupos étnicos oyentes no pudieron apreciar lo que tienen en común con el mundo sordo, como la lengua, historia de lucha, orgullo por una herencia que está subestimada, etc. Esos puntos en común fueron enmascarados al presentar a las personas sordas como personas discapacitadas. Pregunta: si las etnias sordas insisten en que no están discapacitadas, ¿por qué aceptan las ventajas de la discapacidad, como los pagos por discapacidad, los servicios de interpretación y similares? Respuesta: el dilema de los sordos es si ejercer algunos derechos importantes como miembro de la sociedad, a costa de ser caracterizados erróneamente por esa sociedad y el gobierno, o bien rechazar algunos de esos derechos, con la esperanza de socavar gradualmente esa interpretación errónea y ganar derechos que sean verdaderamente apropiados y más amplios. El precio de cumplir las categorías burocráticas ajenas es alto. Por ejemplo, medidas para reducir los nacimientos de sordos, la cirugía, el retraso en la adquisición de la lengua, la educación monolingüe, el aislamiento social en la escuela local, etc. Debido al concepto equivocado de la discapacidad, el movimiento de desinstitucionalización ha barrido a los niños sordos hacia las escuelas públicas locales. Las etnias sordas no han buscado la colaboración con otros grupos étnicos en los esfuerzos por promover la educación bilingüe. Muchos ciudadanos sordos buscan un término medio. Desean mantener sus derechos bajo el paraguas de la discapacidad
y al mismo tiempo hacer campaña por reformas basadas en su origen étnico. Argumentos respecto a la diversidad de las personas sordas y el pluralismo estadounidense. Pregunta: tantas categorías diferentes de personas llamadas sordas. Los que nacieron sordos, los que se hicieron sordos en la infancia, los que quedaron sordos cuando adultos, los que tienen padres sordos y aquellos que tienen padres oyentes, los que adquirieron ASL desde el nacimiento, otros que lo adquirieron al ingresar a la escuela, otros en la adolescencia, los que asistían a escuelas donde se usaba su lengua, otros donde no, los que tenían discapacidad y los de múltiples etnias. ¿No sería mejor simplemente barrer todas esas categorías divisorias y simplemente decir que cualquiera que no oiga lo suficientemente bien como para comunicarse oralmente es sordo y punto? Respuesta: no oiga lo suficientemente bien es una categoría de discapacidad que lo abarca todo. Debemos reconocer que los miembros de las diferentes categorías se ven a sí mismos de manera diferente y tienen diferentes necesidades y agendas. El mundo sordo tiene una etnia que es sorprendentemente diferente a la corriente principal, una que se basa en el valor positivo de ser sordo. Dentro de la etnia sorda se han estudiado algunas de las categorías transversales como negro y sordo. Pregunta: ¿por qué necesitamos la categoría de etnicidad sorda? ¿No era suficiente minoría lingüística cultural? Respuesta: hay tantos paralelos lingüísticos y culturales. ¿Cuál es la razón para negar esa clasificación a los sordos? Si ser miembro del mundo de los sordos es solo una cuestión de lengua y cultura, ¿por qué los sordos son el pueblo de la vista? ¿Y por qué los sordos tienen una lengua de señas en lugar de una oral? Pregunta: hispanos étnicos, negros étnicos, sordos étnicos. La forma en que se habla de ellos y sus correlatos físicos parece cercana al racismo. Respuesta: la etnia no es lo mismo que el racismo. La raza es una categoría impuesta por foráneos que buscan dominar. Las clasificaciones raciales están completamente desacreditadas científicamente. En cambio, la etnia se trata de personas que desde adentro voluntariamente encuentran identidad y fuerza en su grupo, que es un antídoto contra el racismo. Pregunta: aún así, creo que Estados Unidos necesita superar todo este fraccionamiento si queremos tener éxito como nación. Respuesta: los estados poliétnicos suelen estar dominados por un solo grupo étnico que busca incorporar a grupos más pequeños y débiles. Incluso los estadounidenses asimilados han recurrido a sus raíces étnicas. Con el desarrollo de herramientas cada vez más sofisticadas para el procesamiento de la información, los grupos étnicos están en mejores condiciones de movilizarse y exponer sus argumentos entre sí y ante el público en general. Esto también es cierto en el caso de la etnia sorda. Pregunta: ¿pero debería nuestro gobierno dedicarse a promover las diferencias étnicas? Al pedir el reconocimiento de la etnia sorda, las personas sordas están pidiendo precisamente eso. Respuesta: es cierto que la etnia puede generar divisiones, especialmente cuando es manipulada por fuerzas políticas y religiosas, pero la etnicidad es un bien humano básico y un derecho natural. Pregunta: sin embargo, que las personas sordas insistan tanto en la separación cuando se trata de un mundo oyente, ¿es ese realmente el camino correcto a seguir? Respuesta: existe una visión pluralista para Estados Unidos en la que la etnicidad contribuye a la nación con algunas fusiones y algunas entremezcladuras. Según los estudiosos sordos, esto es lo que busca el mundo sordo: integración con cierta autonomía. Y esto no es en absoluto peculiar de los sordos. El psicólogo John Edwards llama a la integración con autonomía pluralismo modificado, permitiendo tanto la participación en la sociedad en general como el mantenimiento de la cohesión del grupo. El historiador Joseph Murray
explica que los sordos tradicionalmente han tenido como expectativa tanto participar en una sociedad que no se adapta a las normas de los sordos, como tener un espacio separado para ser sordos. Él llama a la expectativa conjunta coigualdad. Humphreys dice: las personas sordas tienen una visión de la integración que es diferente de la que las personas oyentes imaginan para ellas. Las personas ven la base en la cultura y la lengua de señas de la comunidad sorda en la que viven como el hecho más importante de sus vidas. La integración viene más fácil y eficazmente desde sus raíces.